Hola, buenas tardes a todos. Tocó el slot de la siesta. Bueno, por lo menos están despiertos de ahora. En esta presentación la idea es contarles un camino que nosotros comenzamos ya hace varios años atrás y que de alguna forma vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que se tocan muchos de los temas que hemos estado hablando durante esta jornada, que ha sido súper enriquecedora poder compartir estas experiencias. Así que, bueno, cuando hablamos de transformación digital, antes de empezar a hablar transformación digital, nosotros dijimos, era muy complejo cómo comunicar qué era la transformación digital y qué iba a ser la transformación digital en bibliotecas UC. Nosotros nos preguntábamos, ¿va a venir alguien con una varita mágica y te va a transformar digitalmente? ¿Cierto? Conversábamos, las bibliotecas han sido las pioneras en lo que es transformación digital, ¿cierto? Y en la digitalización. Entonces, ¿cómo íbamos a abordar el tema de la transformación digital? Y llegamos a que, para nosotros, esta es nuestra definición de transformación digital, iba a ser un proceso colaborativo, participativo, donde íbamos a reflexionar y queríamos diseñar un programa que le permitiera a bibliotecas UC un desarrollo digital sustentable en el tiempo. En el fondo era como prepararnos para lo que viniera. Estamos hablando del año 2018. El contexto fue que en el Plan Estratégico de Bibliotecas del 2016 se definió que se le iba a dar más relevancia y apoyo a todo lo que era el entorno digital de Bibliotecas UC. Y para eso nuestro prorector aprobó la creación de la Subdirección de Tecnología y Desarrollo Digital. Y aquí estoy. En el año 2018 creamos yo volví una vez más a la universidad, he vuelto muchas veces, a estructurar esta área, y lo primero que nos dijeron, bueno, aquí tiene para poder crear la subdirección, y el prorector dijo, plan de tecnología, en tanto tiempo me lo presentan, por favor. Y es ahí cuando empezamos este proceso de reflexión. Múltiples, yo venía de la empresa privada, de consultora, del área de las telcos, entonces había pasado por procesos de transformación digital, donde llegábamos y ya, estos se quedan, estos se van, cortamos cabeza. Entonces, ¿cómo explicar eso y cómo llevarlo como a la realidad de las bibliotecas? Y ahí Evelyn, con una paciencia infinita, me escuchó muchos viernes en la tarde con mis colegas, haciendo foros y llegando a evaluar cuál era la necesidad que teníamos. Primero, íbamos como en picada para un plan de tecnología, pero en este camino, ¿cierto?, del plan de tecnología, nos dimos cuenta que necesitábamos prepararnos mucho más allá de unas plataformas tecnológicas. Necesitábamos un plan de transformación digital. Y así es como llegamos a este nombre que a mí encuentro que está un poco tergiversado en muchas cosas, pero salimos con nuestro proyecto de transformación digital. Como objetivo fue proveer a bibliotecas UC un nivel de madurez digital. ¿Y cómo podíamos establecer un nivel de madurez digital? ¿Cómo íbamos a aterrizar ese concepto? ¿Cómo lo íbamos a concretizar? ¿En qué lo íbamos a concretizar? ¿Cómo lo íbamos a poder medir? Íbamos a medir las versiones de nuestras plataformas, si las teníamos en la nube, ¿no? Bueno, nos dijimos, vamos a hacer este proceso trabajando en 5 líneas de trabajo distintas. Y la primera eran las personas. La segunda, la información, los recursos de información.
los procesos, la tecnología y los servicios, ¿ya? No podíamos hablar de transformación digital si hablábamos solo de una de estas. Entonces definimos que esto iba a ser nuestro proceso de transformación digital. Y con esto entonces definimos nuestra metodología, que se basaba en, primero, definir estas 5 líneas de trabajo y hacer una evaluación de la madurez digital de cada una de estas líneas. Entonces había que definir los criterios por los cuales íbamos a evaluar cada una de las líneas. Y después íbamos a hacer un diagnóstico participativo con todos nuestros colegas de bibliotecas UC y algunos stakeholders para identificar cuáles eran las principales necesidades que había que atender de forma más inmediata. Y en base a eso definimos un listado de iniciativas y proyectos que ejecutamos y que cuando uno termina de ejecutar un proyecto de transformación digital ya está obsoleto, así que seguimos sobre la marcha, mejorando, ¿cierto? Y trabajando en el tema. Entonces, estas son fotos de las presentaciones que hicimos en ese tiempo. Nosotros definimos primero que teníamos que trabajar con las personas, en el ámbito de las personas que trabajaban en bibliotecas UC, de nuestros colegas. Necesitábamos saber cuáles eran sus roles y cuál era su nivel de competencias digitales. ¿Qué tan preparados estábamos? Necesitábamos definir también cuál era el nivel de expertise o de madurez digital que queríamos que ellos tuvieran para cada uno de sus perfiles y roles. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder establecer las brechas, identificar las brechas y hacer planes de capacitación. Y otra cosa muy importante que también teníamos que abordar en la línea de personas eran las metodologías de trabajo y tener un plan de gestión del cambio acompañado de un plan de comunicación y difusión bastante estratégico, porque cuando uno dice transformación digital, lo primero que hace es asustar a las personas que están trabajando, ¿cierto? Se sienten amenazados, etc. Entonces, la línea de personas, o sea, no podíamos avanzar en ninguna otra línea si no partíamos avanzando en la línea de personas. Después definimos en la línea de información, íbamos a hacer un levantamiento de los recursos de información que teníamos nosotros como biblioteca, tanto los propios como los recursos de información que tenemos suscritos. Íbamos a hacer un diagnóstico de la usabilidad y también íbamos a mirar los datos que teníamos para la gestión interna de bibliotecas UC, identificar las brechas y también hacer análisis de normas, qué metadatos estamos usando para el trabajo de los registros de estos recursos de información. Después, en el ámbito de los procesos, dijimos vamos a ir a mirar los procesos de gestión internos que tenemos y vamos a ver cuántos de esos tenemos en papel, cuántos podemos rediseñar, cuántos podemos automatizar. Y vamos a identificar las oportunidades de optimización apoyando muchos de estos procesos con tecnología, y para poder apoyarlos con tecnología muchas veces teníamos que hacer un rediseño de estos procesos. ¿Ya? En el ámbito de las tecnologías, lo primero que dijimos fue, no podemos estar hablando de transformación digital si se nos cae la red de la biblioteca tanto, ¿cierto? No podemos hablar de transformación digital si estamos en un OJS 2.4. No podemos hablar de transformación digital cuando hay gente que prácticamente no usa el computador. La oficina, así como el desktop, no tenemos definidos los software de escritorio, las herramientas, si todavía tenemos que hacer las reuniones
de las distintas bibliotecas, viajando desde los distintos campus a uno en particular. Entonces dijimos, vamos a revisar primero toda la infraestructura tecnológica que tenemos hoy día, que soporta los servicios, y vamos a evaluarla cómo está, y la vamos a robustecer para poder abordar lo que viniera, porque tampoco había mucha claridad de hasta dónde podíamos llegar en el 2025, en el 2018, pero dijimos, tenemos que estar preparados porque que se viene, se viene. Así que vamos robusteciendo la infraestructura, y desde el punto de vista de los servicios nos propusimos hacer un levantamiento y evaluar las facilidades de nuestros servicios enfocados en la experiencia usuaria. Vamos a definir que vamos a ir lo que más podamos hacia la autogestión de los servicios, y que vamos a trabajar en lo que son los servicios, ahora se me olvidó la omnicanalidad de los servicios, y analizar la coherencia de nuestros servicios presenciales con nuestros servicios digitales. Este fue el marco de trabajo que nosotros nos propusimos, y esta fue la metodología que pasito a pasito fuimos caminando para tratar de alcanzar, digamos, esto que nos propusimos. Entonces, acá les quiero mostrar la parte del diagnóstico participativo por área estratégica, ¿ya? Esto junto con nuestra plan de gestión del cambio, acá con la directora y un equipo que trabajó en esto, se hicieron reuniones con las distintas subdirecciones, con los distintos estamentos de biblioteca, profesionales, administrativos, etc. Y se hicieron 3 preguntas. Lo primero era, ¿cómo me siento preparado yo? ¿Cómo puedo participar en la transformación digital? ¿Y cuáles eran los desafíos que veía? Y a través de estas 3 preguntas intencionamos todo un conversatorio que nos permitió ir identificando cuáles eran las necesidades que nuestros mismos colaboradores veían, cuáles eran nuestras debilidades, nuestras fortalezas y los temas que teníamos que trabajar. Y esto corrió en paralelo a toda esta definición de estas 5 pilares de trabajo, todo lo que les mostré anterior, esto corría en paralelo. Y afortunadamente, cuando sistematizamos el resultado de las encuestas, o sea, de las encuestas de las reuniones, nos encontramos que justamente todos los ámbitos que teníamos que trabajar y que se habían identificado, estaban relacionados con cultura organizacional, con las personas, con los procesos, con la tecnología y con los servicios. Así que dijimos, parece que vamos en buen camino. Perdón. Entonces acá, por ejemplo, en cultura organizacional, una de las cosas que más pesaba era la gestión del cambio, ¿cierto? El cambio cultural que había que hacer. Nuestra organización siempre se ha caracterizado o se caracterizaba en el tiempo por ser una organización muy jerárquica, ¿cierto? Entonces teníamos la dificultad de que estábamos acostumbrados a trabajar en silos. Y hasta ese momento, en el 2018, funcionaba más o menos bien. Se empezaban a vislumbrar las principales dificultades de lo que es cuando ya el trabajo se pone un poquito más transversal, tanto al interior como al exterior de biblioteca. Pero hasta ese momento funcionaba, pero ya vislumbrábamos que se requerían nuevas metodologías de trabajo y cómo soportar el trabajo colaborativo. Después, por ejemplo, dentro del ámbito de las personas, vimos que ellos también reconocían y solicitaban poder especializarse, crear áreas de especialización, y para lo cual se requería tener un plan de capacitación y que principalmente abordara los temas de competencias digitales, ¿ya? En cuanto a los procesos, había muchas oportunidades de mejorar los procesos internos de gestión. En tecnología,
podíamos mejorar tanto los procesos con los que nosotros soportábamos a todos los bibliotecarios que dan servicio, como también podíamos definir el uso de ciertas tecnologías, como, por ejemplo, definimos, este es un spoiler, como dice mi hija, definimos, ¿cierto?, el uso de la videoconferencia, construimos un par de salas de videoconferencia, y como dicen, la pandemia nos pilló confesados, porque a esas alturas nosotros ya usábamos la videoconferencia, así que nos fuimos a la casa con nuestros laptops, y al otro día todos trabajando como si nada, ¿ya? Y bueno, y desde el ámbito de los servicios, un fuerte apoyo desde la tecnología para poder promover la inclusión, ¿cierto?, en la era digital, trabajar en innovación, en modernización y en la autogestión. Después, acá, la verdad que fue un desafío tratar de seleccionar algunos logros para poder mostrarles, porque hicimos muchas cosas. En realidad la transformación digital, más que una gran cosa, son cosas que vamos haciendo todos los días. Nosotros y una compañera de trabajo, cuando hicimos estas reuniones, ella, Verónica, que muchos la deben conocer, Verónica Rodríguez, ella acuñó una frase que nos hizo mucho sentido, y que dijimos que la transformación digital partía por las personas, y que lo que había que hacer era pensar en digital. Entonces, pensar que cada una de nuestras tareas, ver cómo la podíamos hacer con el apoyo de tecnología, ya no pensarla disociada de la tecnología. Entonces, primero, lo que teníamos que solucionar sí o sí era el tema de las competencias digitales, y preparar a nuestras personas para los desafíos que venían por delante. Para eso nosotros tomamos contacto con una organización sin fines de lucro, JISC, que es una organización europea que da asesorías en el área de la educación superior a la mayoría de las universidades europeas, y ellos tenían todo un trabajo en relación a lo que eran las competencias digitales que tenían que tener las personas, ¿cierto?, y las organizaciones. Y tenían un modelo. Entonces nosotros tomamos contacto con ellos, les pedimos, y tenían un montón de servicios. Uno de esos servicios era poder hacer una encuesta para, adivinen qué, poder evaluar el nivel de madurez que tenían nuestros profesionales. Entonces, algo hice. Ya, gracias. Entonces, tomamos contacto con ellos, y también con asesoría de ellos nosotros lanzamos un programa que se llamaba Competencias Digitales, un desafío digital para la vida y el trabajo. Yo no lo quise incluir aquí, pero busquen JISC, Video Competencias Digitales, y es bien antiguo, pero es muy ilustrativo, porque en el fondo uno no tiene conciencia, pero está aplicando competencias digitales cuando uno hace el pedido del Uber, ¿cierto? Hoy día ya todo es digital. Entonces, bueno, JISC indica que tiene estas 6 categorías de competencias digitales, y empezamos nosotros a hacer una campaña de educación a nuestros colaboradores en torno a lo que significaba y abordaba cada uno de estos niveles: la alfabetización de información de datos y medios, la comunicación y la colaboración, la identidad y el bienestar digital, etcétera, etcétera. Teníamos que primero contarles de qué se trataba esto, para después poder evaluarlo, evaluar en qué nivel de todas estas competencias estaban. Así que hicimos esta campaña. Estos son algunos de los afiches o mailing que mandábamos cada semana, enseñando de qué se trataba una de las competencias nuevas. Y una vez que les enseñamos todo esto, hicimos la aplicación de esta encuesta,
que la encuesta se aplica, hay encuestas personalizadas, tipificadas para cada uno de los perfiles de los distintos roles que hay en la enseñanza superior. Entonces nosotros tomamos el rol así, evaluamos el nivel como genérico, y hay uno específico para bibliotecarios, y aplicamos entonces el genérico para todos y el de bibliotecarios. Y resultados de la encuesta JISC, ellos nos dieron los resultados de nuestra encuesta, ¿cierto? Y estos resultados nos permitían saber cómo estaba, no te dan el detalle, no te dicen tal persona tiene este nivel, sino que te van mostrando los resultados en forma agrupada y te van comparando con el benchmark de otras universidades de tu tamaño. Entonces, la verdad que es una súper buena herramienta. Acá en el último, a ver, pongo para punto. Ya así la embargo. Ahí, gracias. En el último gráfico, ustedes pueden ver unos puntitos grises y unos verdes. Los grises era la evaluación promedio, y verde no, azul, y el azul era la evaluación que habíamos obtenido nosotros. Entonces, donde estaban los azules detrás de los grises, estábamos como súper bien, y donde estaban los azules antes de los grises o con los grises eran las áreas que teníamos que darle prioridad para trabajar. Entonces, con estos resultados nosotros generamos un plan de capacitación en competencias digitales para nuestras personas. Y con bastante satisfacción, después que la universidad conoció que nosotros habíamos aplicado esta metodología y lo habíamos hecho para Bibliotecas UC, se lo presentamos a la dirección superior y ellos optaron por tomarlo y aplicárselo a los estudiantes para evaluar el nivel de competencias digitales que tenían nuestros estudiantes e identificar el soporte y la formación que requerían en competencias digitales. Se supone que eso creo que fue el año pasado, y ahora vendría una nueva etapa donde parece que se lo querían aplicar a la planta profesional. Acá, como les decía, este modelo tiene definidos los distintos perfiles para cada uno de los trabajadores típicos de una educación educación superior, y para cada perfil ellos van competencia por competencia y van definiendo cuáles son las capacidades que tiene que manejar cada uno de ellos. Entonces, esto es como para muestra un botón. El perfil que nosotros elegimos fue el de Library and Information Professionals, y empieza así la definición de las competencias digitales de ese perfil. Y basados en ese perfil, con los resultados de la encuesta, nosotros hicimos este plan de capacitación y también actualizamos los perfiles de nuestras personas. ¿Ya? Eso principalmente. Ahora vamos a ir a la segunda parte estratégica. No sé cómo voy de hora. Quedan unos minutos todavía. ¿Me quedan unos minutos? Ya. Entonces, ok, vamos rápido. En términos de los recursos de información, ¿cierto? Nosotros trabajamos aquí como los colegas, ¿cierto? Con el DSpace, haciendo upgrade, mejorando la interfaz, ¿cierto? Implementamos el Dataverse, que es otro proyecto de ciencia abierta, el intermedio. Y una de las cosas que me gustaría resaltarles como una buena práctica y que nos ha ayudado bastante es esto que nosotros partimos, ¿cierto? Dijimos, vamos a integrar el repositorio con el otro, ¿cierto? Pero después dijimos, pero ¿y si se vienen más integraciones? Entonces, ¿y si nos sirven después en otras cosas? Entonces creamos un pequeño software que le pusimos plataforma de poblamiento, y todas las APIs que nosotros encontramos dando vuelta por ahí, las conectamos a esta plataforma de poblamiento, que es como la que es capaz de alimentarse de los datos del mundo y traerlo y disponibilizarlo en los distintos sistemas donde nosotros lo usamos, ¿ya?
Entonces, hoy día tenemos esa plataforma de poblamiento conectada a las APIs de ORCID, WOS, Scopus, PubMed, desde donde obtenemos distintos registros bibliográficos. Entonces, un poquito justamente en plena pandemia, nuestro prorector dijo, yo les quiero pedir algo. Y cuando él pedía algo, daba como susto. Entonces dijo, quiero que me hagan, dijo, un Excel, nunca me voy a olvidar de su Excel, donde podamos tener un catastro de toda la publicación, de todas las publicaciones de nuestros académicos, en forma histórica, desde el día 1 hasta ahora, un Excel, con un botón. Y la Marcela le decía, ¿a qué botonería vamos a comprar el botón, profesor? Bueno, en ese momento, lo que se nos ocurrió afortunadamente fue agarrar el repositorio, como que copiarlo, es decir, acá vamos a poner esto porque no se ve como que un Excel nos pueda solucionar la vida. Así que, sin saber lo importante que era la decisión que tomábamos, como uno va tomando las decisiones con la información que tiene y el conocimiento que tiene, lo pusimos en un DSpace y desde distintas fuentes de información migramos todas las publicaciones, creación de arte y otras cosas, patentes que tenía la universidad, y además empezamos a alimentar esto con información que nos llegaba de las unidades académicas, de la Dirección de Transferencia y Desarrollo. Metimos todo esto en una cocina, algoritmos de deduplicación, y al día de hoy tenemos 128.000 registros de publicaciones UC, donde esta es la fuente como autoritativa, y donde cada académico tiene que entrar y decir, esta es mía, esta es mía, esta es mía, que es el famoso proceso de vinculación del que estuvimos hablando, ¿cierto? Porque no hay una forma correcta para hacerlo en forma automatizada. Bueno, y de la mano de esto van todos los servicios de informes bibliométricos que da Bibliotecas UC para la Dirección Superior y las distintas unidades académicas. Acá no recuerdo quién habló de esto en la mañana, son días, son como 80 horas cada informe. Nosotros tenemos, el año pasado entregamos 123 informes bibliométricos, yo saqué la cuenta de los que, porque habían un tipo que demoraban 80 horas, otros que eran más fáciles, demoraban 60 solamente. Los de 80 horas era como tener 5 personas trabajando todo el año solamente para entregar informes bibliométricos. Entonces, ahora estamos trabajando con este equipo para automatizar lo que podamos automatizar, tomando como base la información que ya tenemos en nuestro CIPA. Después, en gestión de colecciones, hicimos lo de las bibliografías mínimas, ¿cierto?, que mencionaba Héctor hoy día en la mañana. Trabajamos con el OJS también, nuestras revistas ahí, y trabajamos en tener nuevos modelos de adquisición basados en la demanda. También trabajamos con nuestras colecciones digitales. Creamos una base de datos que se llama CELADO, que es una base de datos de teología latinoamericana que es única en el mundo, y se la pasamos a Clarivate y a EBSCO para que la difundieran. Trabajamos nuestro archivo histórico y nuestro catálogo patrimonial, que al día de hoy ya tiene 50.000 títulos y crece y crece y crece, donde tenemos colecciones de distintos tipos. Y acá puse una en especial, que es la colección del Gabinete Numismático, que fue inaugurado el año pasado en la Biblioteca de San Joaquín, que es preciosa. Así que los invito a conocer. Después tuvimos la ciencia abierta, ¿cierto?, que se la conocemos. Y otra cosa importante, cuando llegamos al tema de datos, ¿se acuerdan que hablamos de los datos para la gestión? Dijimos, nosotros necesitamos tener datos para tomar decisiones de la gestión. Entonces creamos nuestro propio Data Warehouse, y así como los colegas mostraban recién, tenemos una base de datos, los publicamos también
a través del SharePoint y los visualizamos con Power BI. Y aquí tenemos nosotros entonces nuestro dashboard, donde le podemos reportar acá a la directora cuáles son los servicios más demandados, los horarios, etc. Y después también trabajamos en la automatización de algunos procesos. Por ejemplo, teníamos los procesos de carga de curso, Aleganto, nos demorábamos 3 días, hicimos un programita que lo hace en media hora, están cargadas las bibliografías mínimas de los semestres anteriores. Y también teníamos por otra parte, porque tampoco nada es tan fácil, necesitábamos integrarnos con el ERP institucional que estaba en cambio, etcétera, etcétera. Así que al final hicimos unos robotitos que usan la interfaz del ERP para poder pagar las tarjetas de crédito e interactuar con el ERP sin que tener que ir consolidando transacción a transacción, pareando la tarjeta de crédito con las órdenes de compra. Entonces, se descarga de Alma, se descargan los estados de cuenta en las tarjetas de crédito, se parean y se ingresan al ERP también automatizado. Antes cada transacción tomaba, o sea, cada línea de la tarjeta de crédito tomaba mínimo 10 minutos en procesarla. Y hoy día esto se corre en menos de 1 hora, todo el sistema de pago. Junto con ahora vamos a ir a la parte de tecnología. Como les dije, trabajamos en el robustecimiento de toda la infraestructura de telecomunicaciones, ¿cierto? Y parque de hardware. Migramos todos nuestros sistemas a la nube y los pusimos en el ¿cómo se llama? Firewall de la universidad para prevenir ciberataques. Los OJS lo atacan igual, no importa dónde uno lo ponga, ¿cierto? Ese es el favorito de los hackers. Definimos cuál iba a ser la arquitectura con la que íbamos a crecer, cuáles eran los estándares tecnológicos y de datos. Definimos cómo íbamos a interoperar con el ecosistema UC, utilizando el bus de datos UC, y definimos la política de software y hardware de escritorio y cómo pedir que hubiera algo de gestión documental respecto a toda la información que se genera como resultado del trabajo diario de bibliotecas UC. Y lo que les decía, el tratar de pensar en grande. Cuando hacemos una cosa, tratamos de ver qué se nos puede venir para hacerlo desde un principio como crecedorcito, por decirlo así. Entonces, bueno, ahí tenemos la plataforma de poblamiento. Y otra cosa que le diría aquí a los colegas que estaban hablando de repositorio en la mañana, nosotros también nos construimos una pequeña herramientita, pero que nos ayuda mucho, que le llamamos diccionario de metadatos. Y en ese diccionario de metadatos nosotros indicamos cuáles son los de metadatos que tenemos en el repositorio, a qué metadato del Dublin Core corresponde, si lo visualizamos o no lo visualizamos en la interfaz gráfica, y qué tipo de información lleva. Entonces, cuando los amigos de la NIT nos dicen, genérame un contexto para interoperar, nosotros vamos y decimos, este metadato que me piden es este. Y la verdad que ha sido de súper utilidad. Así que, si quieren llevarse un tip, tengan su diccionario de metadatos. Y generamos también un montón de videos de capacitación de estas herramientas internas. Desarrollamos nuestro autopréstamo, a diferencia de lo que nos contaba Héctor en la mañana. Nosotros no tenemos posibilidad de cambiarnos a RFID porque 1.400.000 ejemplares a $1 el cambio, o sea, ya son 1 millón y tanto de dólares en puro cambiarle la etiqueta, y si consideramos que la colección impresa va cayendo, no había cómo. Entonces inventamos nuestro propio autopréstamo. Y de hecho está con solicitud de patente. ¿Ya? Y también tiene una aplicación en el celular, no la hemos lanzado desde que pero tienen que ir, en nuestro caso se requiere la acción de ir al lugar, si se hace desde el celular, a desmagnetizar, ¿cierto? Porque hay que pasar por el campo magnético, las etiquetas
para despolarizarla. Creamos un set de nuevos servicios de apoyo a la docencia y al aprendizaje con fuerte énfasis en lo que eran las competencias informacionales, después incluimos las digitales y ahora estamos full IA, ¿ya? Y también se crearon nuevos recursos para soportar estos aprendizajes que requieren hoy día nuestros alumnos, las competencias que tienen que desarrollar. De hecho, nosotros tenemos un taller de formación en IA, tenemos más de un taller, y la universidad ahora definió que el segundo semestre va a lanzar un curso obligatorio de IA, y nosotros somos como el laboratorio de ese curso. Después, también hemos trabajado en crear nuevos espacios, que es uno de los desafíos. Lo primero que arribó acá fue el Maker Space, el Laboratorio de Patrimonio Documental y Humanidades Digitales, y el último ha sido nuestro laboratorio digital, que esto ha sido, bueno, un partnership muy virtuoso que hemos tenido con el Centro de Desarrollo Docente. Ellos son los que van generando y apoyando a los académicos con la inclusión de tecnologías para el aprendizaje. Entonces, ellos les facilitan a los académicos o les enseñan a los académicos a incorporar estas tecnologías, y cuando el académico las usa en su sala de clase, le dice a los alumnos, entonces ustedes vayan a probarlas a Bibliotecas UC. Entonces, tenemos esa relación para trabajar en conjunto. ¿Y cuáles son las mejores prácticas? Primero, se me había olvidado, a través de las becas LUXIC, nosotros, y así conocimos a Natalie, postulamos a proyectos nosotros acá y Natalie allá, de colaboración para que nos asesorara en nuestro proceso de transformación digital y nos compartiera la experiencia de ellos, que ellos habían estado en este proceso por 7 años. También tuvimos alianzas estratégicas al interior de la universidad. Y esto que ven ustedes es como para mostrar otro botón. El informativo que sacó Visión UC, un especial de Bibliotecas UC el año pasado. Entonces es como para mostrar el apoyo y el soporte que tuvimos desde la Prorrectoría principalmente para poder hacer todo esto. Lo otro, nosotros tuvimos que definir cómo íbamos a ir avanzando para poder hacer este trabajo interdisciplinario y transversal. O sea, ya nos habíamos dado cuenta que como que nos pisaban un poquito los callos entre subdirecciones en algunos proyectos en el 2018, entonces teníamos que definir el marco, ¿cierto?, de trabajo colaborativo dentro de biblioteca y también dentro de la universidad, y cómo íbamos a interactuar después proyectos de ciencia abierta fuera de la universidad. Entonces definimos nuestra metodología de gestión de portafolio de proyectos, dijimos vamos a aplicar la metodología ágil y vamos a definir roles súper concretos y que van a tener responsabilidades bien específicas para poder llevar adelante los proyectos, y se hizo como un entrenamiento a los que iban a ser los líderes, los product owners, etc. Y la verdad que esto nos ha permitido ir creciendo un poquito más ordenado, porque obviamente en un proyecto puede que una persona participa como especialista en metadatos, y en el otro proyecto, que es de definición de los metadatos del repositorio, puede que sea el product owner de ese otro proyecto. En general tenemos gente que está participando en más de un proyecto a la vez y con distintos roles y con distintas solicitudes. Entonces armamos este marco de trabajo en equipo. Y el plan de comunicación, que aquí lo puse contra las recomendaciones de la jefa, solo para mostrar que teníamos un plan de comunicación súper estructurado y que lo fuimos cumpliendo
paso a paso para ir contándole a nuestras personas. Por ejemplo, cuando nosotros dijimos vamos a poner un autopréstamo, pensamos que iban a saltar todas las alarmas, pero nosotros ya, y aquí Evelyn fue la protagonista, fue a conversar con cada biblioteca, con los asistentes, y contarles que la idea obviamente no era reemplazarlos, sino que sacarlos de las tareas tediosas, que era estar prestando el libro, pasándolo por el ladrillo para desmagnetizarlo, y que los íbamos a capacitar y los íbamos a poner en nuevos desafíos. Y que ellos iban a ser nuestros como auxiliares del autopréstamo, y les compramos, ¿cómo se llama?, iPad a ellos, y les enseñamos, ellos probaron el autopréstamo, y ellos llevaban a la gente para que usara el autopréstamo, y fueron capacitados, y las visitas guiadas por biblioteca, ahora las hacen ellos, en lugar de estar en el mesón prestando libros, ¿ya? Entonces, la comunicación ha sido clave en este proceso. Y la alianza con JIT para el tema de las competencias digitales también ha sido crucial. Y los principales desafíos que tenemos hoy día, seguimos desafiándonos y necesitamos ser más flexibles para responder a los cambios, ¿cierto?, del entorno académico y tecnológico, que cada vez son más rápidos. Entonces tenemos que estar mirándonos, ¿cierto?, y revisando las formas de organizarnos para poder seguir este ritmo. El segundo gran es integrar las tecnologías de IA, ¿cierto?, en los servicios que entregamos nosotros, en nuestra eficiencia operativa. En esto hemos ido avanzando. Nosotros tenemos el buscador de Primo con IA ya disponible. La mayoría de la gente en dirección tiene suscripciones de asistentes de IA, usamos IA para la catalogación también, entonces hemos ido incorporando esta tecnología en distintos ámbitos. Y seguir profesionalizando y especializando a nuestras personas, contribuir en la formación de los estudiantes y este desafío de la IA que nos ha planteado la universidad, y por último, seguir trabajando en lo que es la transformación de los espacios físicos. Gracias, Luciano. Bien, tengo tiempo para una pregunta. Allá está. Hola. La presentación, felicitación. Bueno, en el ámbito de la automatización de procesos, tú decías que están haciendo un trabajo de automatización de bibliografía mínima, o bibliografía básica como se llama. ¿Qué método utilizan ustedes para extraer las bibliografías básicas de los programas? ¿Lo hacen de forma manual? ¿Cómo se hace? Mira, los profesores, o sea, el proceso de selección de bibliografía mínima, los profesores entran al Canvas, y en el Canvas usan Leganto, y a través de Leganto seleccionan las bibliografías mínimas. Entonces nosotros bajamos desde ALMA las listas, o sea, desde Leganto, las listas de bibliografías mínimas, y que nos solicitan este semestre. Pero además nosotros bajamos las listas de bibliografías mínimas que hemos tenido definidas los últimos 4 semestres, y también nos mandan de la vicerrectoría, en realidad es al revés, de la vicerrectoría, donde definen cuáles son los cursos, el listado de cursos con los profesores, y hacemos un pareo. Profesor, curso, sección, con profesor, curso, sección de los últimos 4 semestres, y le precargamos esas bibliografías mínimas para ese curso. Ahí van llevando el control entonces. Y con eso, en el fondo, después ellos entran y sacan o arreglan, porque si no, la cantidad de bibliografías mínimas que nos llegaban era y muy entonces poco. semestralmente lo van actualizando para que no les vayan quedando bibliografías de otro semestre. O sea, claro, nosotros, como te digo, yo creo que ahí, de hecho, tenemos un desafío, porque yo estoy segura que venimos arrastrando un poquito de basurita, sí. Porque como uno les da tanta facilidad,
no sé qué tanto van descartando las que ya no sirven. En general me da la impresión que van incorporando. Entonces, ahora con el dashboard de reportes queremos entregarles un feedback. ¿Cuánto fue el uso de sus bibliografías mínimas para que tomen una decisión un poquito más informada? ¿Y eso a través de los referencistas? ¿Cómo se comunican con los profesores? Mira, cada biblioteca tiene la comunicación con su unidad académica, y para el proceso de bibliografías mínimas lo trabaja el Comité de Gestión de Colecciones, que ahí ellos tienen repartido también quién ve qué unidad académica. Voy a tirar la pelota ya. ¿Se puede una consulta más con respecto al archivo histórico? Sí. ¿Cómo tienen ustedes organizadas las colecciones? ¿Cómo hacen converger la norma de archivo con el repositorio? No la hacemos converger todavía. Nosotros estamos usando el archivo histórico, como dice su nombre, es como muy histórico, tecnológicamente también. Está sobre una plataforma DSpace, por lo tanto no es una plataforma que brinde las facilidades para aplicar los estándares de archivística. Nosotros estamos trabajando, empezamos el año pasado en trabajar con archivos para la preservación, y dentro de los proyectos que tenemos este año es empezar a migrar los archivos a Atom, de manera de poder ahí solucionar el tema de las colecciones. Exacto. Gracias. Bien, invitamos a Ingrid Díaz, subdirectora académica de la Biblioteca Wandes. ¿No traías una noticia, por favor? Ingrid va a agregar un reconocimiento por participación. Gracias, Noche. Bien, para finalizar las presentaciones de hoy, queremos invitar a María Paz Río Seco, coordinadora de